7. Atenas en la segunda parte de la Pentecontesia. 2. El apogeo del imperialismo. 7.1. Los acontecimientos del 446 al 433. 7.1.1. El asunto de la paz de Calias. En los años que medían entre la paz de los 30 años, 446, y el estallido de la guerra del Peloponeso, 431, el imperio marítimo ateniense alcanzó su culminación. Atenas se libera, en primer lugar, de la guerra con Persia. Bastantes autores antiguos recogen la firma de una paz entre Persia y Atenas, que se fecha inmediatamente después de la muerte de Simón en el 449, y que conocemos como Paz de Calias por el nombre del embajador ateniense que participó en las negociaciones. Sin embargo, su existencia siempre se ha puesto en duda. Tucídides no la menciona. Las primeras noticias sobre ella se encuentran en autores del siglo IV que contraponen los términos de esta paz a las cláusulas humillantes de la paz del rey acordada en la primavera del 386. A partir de esta fecha, los testimonios antiguos sobre la paz son numerosos, pero las muchas variaciones en cuanto a su naturaleza, fecha y términos concretos que encontramos entre los propios autores antiguos se explicarían mejor si la paz hubiera sido una invención del siglo IV. Todas estas dificultades han dividido a la investigación moderna entre quienes aceptan completamente su autenticidad, los que la consideran una elaboración del siglo IV y los que piensan que se trató simplemente de un cese de hostilidades bastante informal o incluso secreto, alegando que la paz hubiera sido embarazosa para Atenas, la Liga Délica perdía su razón de ser y humillante para Persia. No es posible exponer aquí de manera pormenorizada todos los argumentos. Únicamente trataremos de resumir algunos de ellos. Tucídides no solo no menciona la paz de Calias, sino otros muchos acontecimientos importantes, por ejemplo, el ostracismo de Simón. Ello se debe a que el centro de su interés es la guerra del Peloponeso y no la Pentecontesia. No parece demasiado sólido fundar el rechazo a la paz, siquiera de manera secundaria, sobre el argumento ex silentio. Según Heródoto, Atenas envió una embajada a Persia hacia el 449 y el objetivo no puede haber sido otro que la firma de la paz. Una nueva embajada en el 423, durante el reinado de Darío II, renovó el tratado de paz en un momento en el que atenienses y espartanos trataban de conseguir en vano la ayuda persa. La mejor razón para afirmar la existencia de la paz de Calias es el devenir de los acontecimientos entre esta fecha, 449, y la guerra del Peloponeso, 431. A. Ni un solo testimonio puede ser alegado en favor de que las hostilidades entre Atenas y Persia continúen. B. Salvo algunas intrigas de los sátrapas, ninguna flota ni ejército persas intervienen en el Egeo y Asia Menor. Y C. Atenas desenvuelve libremente su imperialismo en el Mediterráneo oriental sin apenas interferencia persa. Si hubo un acuerdo, resulta muy difícil considerarlo secreto, un procedimiento totalmente contrario a la legalidad ateniense y cuya garantía de cumplimiento dependía precisamente de su publicidad. Por tanto, en nuestra opinión, Atenas y Persia firmaron un tratado de paz formal y público hacia el 449. Después de la victoria ateniense en Salamina de Chipre, Pericles pudo pensar que la amenaza persa había terminado definitivamente y que sería provechosa para Atenas una paz con Persia que reconociera la supremacía ateniense en el Egeo. No olvidemos que los atenienses habían suscrito con los espartanos en el 451 un corto armisticio de 5 años y la ciudad debía prepararse para una eventual reanudación de las hostilidades. Por su parte, Persia llevaba 30 años en guerra con grandes pérdidas y gastos y no veía la posibilidad de una victoria. Una paz con Atenas le permitiría consolidar ciertas posiciones consideradas claves, aquello que podía salvarse, Chipre y sobre todo Egipto, donde la revuelta no había sido completamente liquidada. Los términos de la paz, con muchas incertidumbres y dudas al respecto, pueden resumirse del modo siguiente. Las fuerzas persas no pasarían al oeste de una línea que iba desde Facélide a las islas Quelidonias en el sur y a las rocas Cianias en la boca del Bósforo. A su vez, los ejércitos griegos no sobrepasarían el este de dicha línea.
se desmilitarizaba una zona donde no habría tropas desde la costa de Asia Menor a una distancia a 3 días de marcha hacia el interior. El Egeo quedaba completamente en manos de Atenas. Persia reconocía por primera vez la pérdida de las ciudades griegas de Asia y los atenienses se comprometían a no apoyar revueltas en Chipre, Libia y Egipto. 7.1.2 El Congreso Panhelénico. Posiblemente en el 448, Pericles convocó un gran congreso panhelénico que tenía como objetivo, según Plutarco, restaurar los templos destruidos por los persas, realizar los sacrificios y ofrendas que se habían prometido antes de la guerra y establecer la libertad de los mares. A pesar de algunas dudas sobre su autenticidad, no parece que debamos rechazar la noticia de Plutarco. El congreso fracasó porque los lacedemonios se negaron a acudir y arrastraron en su decisión a todos los peloponesios. La fachada panhelénica que se trató de dar al Congreso no debe confundirnos. Pericles estaba empleando el panhelenismo como instrumento de propaganda política para las ideas imperialistas atenienses. La elección del lugar de reunión, que no era otro que Atenas, y la importancia de las cuestiones navales sugieren suficientemente un intento de extender la influencia de Atenas. Pericles buscaba, en primer lugar, mostrar la superioridad cultural de Atenas, destacar el papel de Atenas en la lucha contra los persas y conseguir una aprobación de la política ateniense. Pero, sobre todo, el Congreso intentaba concretar la nueva misión de la Liga de Delos. En efecto, como consecuencia de la paz de Calias, Atenas debía disolver una alianza que se había formado para luchar contra los persas. Pericles define un nuevo objetivo que haga necesaria la permanencia de la Liga. Se trataba en realidad de dar al tributo un uso en época de paz, de continuar exigiéndolo. En la concepción de Pericles, a partir de ahora, la flota ateniense sería la policía de los mares, encargada de mantener la seguridad y la paz en el Egeo y la libertad de aprovisionamiento de los aliados, y el tributo serviría para financiarla. Si la armada ateniense lograba mantener la paz a un menor coste que el tributo aportado, Atenas podía quedarse con la diferencia y emplearla a su antojo, por ejemplo, en el programa de construcciones y embellecimiento de la ciudad que comienza ahora. 7.1.3 La fundación de Turios. En el 444-443, Pericles promueve la fundación de Turios, en la península itálica, cerca de la antigua Síbaris, que había sido destruida por Crotona en el 509. Pericles quiso hacer de ella un proyecto panhelénico. Así, en la nueva colonia participaron no solo atenienses, sino también antiguos sibaritas expulsados por los crotoniatas y personas que provenían de toda Grecia. Protágoras elaboró su constitución, una democracia de corte ateniense con un cuerpo cívico distribuido en 10 tribus. Lampón, un adivino ateniense, fue el responsable de la organización de la colonia y el plano urbanístico ortogonal de la ciudad fue obra de Hipodamo de Mileto. Posiblemente Pericles pensó en establecer una ciudad modélica, una nueva Atenas en Occidente, que mostrase a todos los griegos, especialmente a los occidentales, el poder de Atenas. Quizá la entendió como un instrumento de propaganda cultural, de puerta comercial de Atenas en Occidente y de influencia política con la intención de aglutinar al mundo jonio occidental frente a la Doria siracusa. Sea como fuere, la nueva colonia resultó inútil para los intereses de Atenas. Desde el punto de vista económico, Turios se desarrolló rápidamente gracias a la fertilidad de su suelo y a la importancia de su actividad comercial, pero pronto se hundió en una estasis, un enfrentamiento interno con una división en 3 bandos: los antiguos sibaritas, los atenienses y los otros griegos que formaban la nueva colonia. En el 433-434, los de Turios preguntaron al oráculo de Delfos si su fundador era ateniense o peloponesio, lo que demuestra una clara división en política externa entre los partidarios de Atenas y los de Esparta. Finalmente la balanza se inclinó a favor de los antiatenienses. Durante la primera parte de la guerra del Peloponeso, Turios favoreció a los enemigos de Atenas y después del desastre ateniense en Sicilia 413, participó activamente en la lucha contra Atenas. 7.1.4
La Guerra de Samos. A lo largo de estos años, la rebelión más seria que se produjo en el seno de la Liga fue la de Samos, un miembro asociado que aportaba naves y soldados y no tributo y que contaba con un régimen oligárquico. En el 440 estalló un conflicto entre Mileto y Samos por la posesión de Priene. En su lucha contra los samios, los milesios fueron derrotados y recurrieron, junto a algunos demócratas samios en el exilio, a Atenas. Los atenienses eran favorables a Milesios y Pericles sugirió a los samios que se sometieran al arbitraje ateniense y les propuso una suspensión de hostilidades. Los samios se negaron, continuaron la guerra contra los milesios y decidieron sublevarse y salirse de la liga. 440. Entonces los atenienses intervinieron, implantaron la democracia en la isla, expulsaron a los oligarcas, tomaron 100 rehenes que llevaron a Lemnos y dejaron una guarnición. Sin embargo, los exiliados, con ayuda de Pisútnes, el sátrapa de Sardes, volvieron a Samos, atraparon a la mayoría de los demócratas y libertaron en un golpe de mano a los rehenes que estaban en Lemnos. Luego entregaron la guarnición y los magistrados atenienses que se encontraban en la isla a Pisútnes restablecieron la oligarquía y volvieron a sublevarse. Después de esto, los oligarcas samios recurrieron a Esparta, pero en la asamblea de la Liga del Peloponeso prevalece el principio de no intervención recogido en la paz de los 30 años. Samos quedó sola frente al poder ateniense. Pericles asedió la isla, que capituló tras 9 meses de asedio, enero del 439. Los samios tuvieron que derribar sus murallas, entregaron sus naves, la democracia fue implantada de nuevo, dieron rehenes, quedaron sometidos al pago de un tributo anual y además debieron pagar una indemnización de guerra, 200 talentos de manera inmediata y 1.200 talentos más a razón de 50 por año. Bizancio se sublevó al mismo tiempo que Samos. La razón parece ser la utilización por parte de los atenienses del tráfico póntico en su propio beneficio. Sin embargo, los bizantinos volvieron de nuevo a la liga, quizá sin necesidad de asedio ni lucha, convencidos de que, sin la ayuda samia, no podrían resistir. Finalmente, en el 433, 56 ciudades de Caria y Licia se separaron de la liga. A pesar de su número, suponía el 23% de los miembros de la liga. Se trataba de pequeñas ciudades de escasos recursos que, además, se mantuvieron neutrales durante la guerra del Peloponeso. Atenas, en plena tensión previa al estallido de la guerra, simplemente ignoró esta rebelión. 7.1.5 La fundación de Anfípolis. Después de la revuelta samia, los atenienses extendieron su influencia en Tracia y el Ponto Eusino. Desde la época de Simón, que había tomado Eión en el 476, la región de Tracia había sido objeto de un interés especial por parte de Atenas debido a los recursos estratégicos de la zona, madera para las naves, metales preciosos y trigo, y al importante comercio que se desarrollaba en el noroeste del Egeo, en Tracia, la Calcídica y Macedonia. La colonia de Enea Jodoi, enviada años antes, había fracasado por la oposición de las poblaciones del área, pero Atenas no renunció a restablecer su presencia aquí. Así, los atenienses y algunos contingentes de los aliados fundaron Anfípolis, 437-436, a poca distancia de la desembocadura del Estrimón, un punto neurálgico para el comercio con el interior. La nueva ciudad se desarrolló rápidamente e hizo posible el acceso ateniense a las minas de oro y la madera tracias. 7.1.6 La expedición al Ponto Eusino. En el 437, bajo el mando de Pericles, los atenienses organizaron una expedición al Ponto Eusino, Mar Negro. Tal expedición es el resultado de los intereses y las relaciones que Atenas había establecido en esta zona, que tenían como finalidad esencial garantizar su aprovisionamiento de trigo. La flota ateniense tocó en primer lugar el Chersoneso, cuyas poblaciones se encontraban acosadas por frecuentes ataques piráticos y por las incursiones de pueblos no griegos. El Chersoneso era también un punto esencial en la ruta de grano del Ponto. En el siglo VI, los atenienses habían colonizado la zona y nuevos colonos se habían enviado hacia el 447. Pericles aseguró el control ateniense del Chersoneso. Construyó una muralla de uno a otro mar, que
que defendía eficazmente las ciudades griegas y reprimió los ataques tracios y la piratería. Luego la flota ateniense penetró en el Ponto. Los atenienses suscribieron un acuerdo comercial con los reyes del Bósforo que les daba prioridad en el suministro de grano, favorecieron las democracias locales y el comercio ateniense y fundaron colonias. Tomemos un ejemplo. Pericles envió al estratego Lámaco con 13 trirremes para que ayudara a los de Sinope a derribar al tirano Timecilionte. Una vez que se derrocó la tiranía y se introdujo la democracia, Pericles estableció en Sinope a 300 atenienses que se repartieron las propiedades del tirano y de sus partidarios. En este momento, o un poco más tarde, los atenienses se establecieron también en Amisos, Ninfeo y Ástaco, esta última en la Propóntide. Sin embargo, Atenas no pensó en imponer una dominación directa en la zona ni tuvo la intención de introducir a los estados pónticos en la Liga Délica. La expedición en el Euxino tenía una finalidad básicamente comercial y de prestigio propagandístico, como una gran parada militar que mostrara todo el poder de Atenas. En efecto, la expedición póntica marca el punto culminante del imperio ateniense. Cuenta Plutarco. Pericles hacia el Ponto Euxino con una flota numerosa y perfectamente equipada, hizo en favor de las ciudades griegas cuanto le pidieron y las trató con humanidad. A los pueblos bárbaros de los alrededores, a sus reyes y dinastas, les puso ante los ojos la grandeza de su poder, su confianza y audacia, ya que los atenienses navegaban por donde deseaban, teniendo bajo su control todo el mar. A principios de los años 30, posiblemente en el 437, Atenas firmó una alianza con los arcanianos para que se hallaban enfrentados con los ambraciotas, una colonia de Corinto, por la posesión de Argos de Anfiloquia. Los atenienses llegaron a intervenir militarmente en la zona, lo que despertó los recelos corintios. Finalmente, Atenas estableció también tratados con algunas ciudades de Sicilia e Italia, Leontinos y Regio, 433-432. Una muestra de la amplitud de los intereses y las influencias atenienses que vuelven a suscitar la enemistad y la preocupación de Corinto y Siracusa. 7.2. La organización y los instrumentos del imperialismo ateniense. El proceso de transformación de la Liga de Delos de una alianza de estados independientes a un imperio ateniense comenzó prácticamente desde los primeros años de su fundación y culminó en la época de Pericles y en los primeros años de la Guerra del Peloponeso. La perversión de la alianza está ligada a la propia naturaleza de la Liga, en la medida en que los intereses generales de los aliados y los particulares de Atenas se encuentran entremezclados y llegan a confundirse. Desde sus orígenes, la Liga se había dotado de una serie de mecanismos que contenían la semilla del imperialismo: la imposición de un tributo, la introducción de un colegio de tesoreros, los helenotamías únicamente atenienses, la imposibilidad de salirse de la alianza, etc. Pero fue sobre todo la voluntad de la mayoría de los atenienses de convertir la alianza en un imperio el factor decisivo que marcó la evolución de la Liga de Delos. 7.2.1. Los miembros de la Liga y el tributo. Como resultado de los orígenes de la Liga y la actitud que, a lo largo del tiempo, cada estado aliado había adoptado en relación con Atenas, podemos decir que existían en el 431 tres diferentes estatutos. 1. Los miembros asociados, aliados no tributarios que contribuyen con sus naves y tropas a la Liga. Después de la paz de los 30 años, los miembros asociados han quedado reducidos a Quíos, las ciudades de las islas de Lesbos y Samos. En el 439, tras la revuelta de Samos, solo Quíos y Lesbos quedarán incluidos en esta categoría. 2. Los miembros tributarios, aquellos que contribuían con dinero, pero no se habían sublevado y retenían su estatus original. 3. Los miembros sometidos, aquellos que se habían rebelado, a los que, además de contribuir con un tributo a la Liga,
se les ha impuesto una serie de medidas que recortaban drásticamente su autonomía y libertad. El tributo se pagaba cada año en primavera, marzo-abril, después de las dionisíacas urbanas o grandes dionisíacas. Los pagos eran cuidadosamente controlados por 30 logistas, auditores, que publicaban las contribuciones. Como vimos, el tributo era administrado por los magistrados atenienses, los helenotamías. Conviene tener en cuenta que los helenotamías eran elegidos únicamente por los ciudadanos atenienses y solamente a ellos debían rendir cuenta de la administración del tesoro de la liga. Los estrategos atenienses se encargaban de recoger el tributo y a veces recurrían a la fuerza o a la amenaza para obligar a los aliados a cumplir con sus cargas y usaban de multas y castigos. Los atenienses extendieron paulatinamente la tributación a todos los miembros de la liga porque fortalecía la flota propia e incrementaba los recursos económicos de Atenas al mismo tiempo que provocaba la indefensión de los aliados. Atenas se reservó el derecho de revisar periódicamente el tributo. Conocemos 30 revisiones entre el 454, 453 y 410-409, y de hecho, la contribución de bastantes aliados sufre cambios a lo largo de la Pentecontesia, detrás de los cuales podemos entrever una política de premios o castigos según la actitud de cada estado respecto a Atenas. El tributo era revisado normalmente cada 4 años con ocasión de las grandes Panateneas. Solo hubo una revisión extraordinaria antes de la guerra en el 443-442. Conocemos bastante bien el procedimiento. Se nombraban 10 asesores que elevaban una propuesta de revisión a la Bulé. Tras la ratificación del Consejo de los 500, la proposición se presentaba ante la Asamblea, que tenía la decisión última. Al menos desde el 434, un tribunal ateniense especial recibía las quejas y apelaciones de los aliados y tenía la facultad de modificar el montante del tributo de cada estado aliado que así lo solicitara. El tributo se depositaba en el Partenón y a pesar de los numerosos gastos generados, especialmente por la política constructiva de Pericles y la guerra de Samos, entre la paz de los 30 años y el estallido de la guerra del Peloponeso, los atenienses han acumulado una reserva de 1.000 talentos y han ampliado su flota en 100 naves. Aunque Plutarco atribuye a Pericles el aumento del montante total del tributo de 460 a 600 talentos, es muy posible que esta medida fuera adoptada tras la muerte del gran estadista en los primeros años de la guerra del Peloponeso. Lo cierto es que, entre el 454 y el 431, el tributo parece haberse mantenido dentro de unas líneas bastante moderadas. En el 454 el total asciende a 490 talentos. Después de esta fecha nunca superó los 400 talentos. A partir del 439 se introduce un pago adicional, epífora, posiblemente un interés de demora a aquellos estados que se retrasaban en los pagos. Otros procedimientos contra los morosos, concretamente el envío de escuadrones navales, parecen haber sido introducidos a partir del estallido de la guerra del Peloponeso en el 431. En una fecha indeterminada, entre el Eurimedonte y el 454, los atenienses transfirieron el tesoro de la liga de Delos a Atenas. El traslado es una prueba clara de que la naturaleza de la liga había cambiado. Al menos a partir del 454, la 60ª parte de los tributos era entregada a Atenas, a Pargé, y se depositaba en su templo en la Acrópolis. Entre el 454 y el Congreso Panhelénico, 448, Atenas comenzó a utilizar sin reparos el tesoro de la liga en su propio beneficio. Parte de él se dedicó a la conservación de la flota, que ella prácticamente ateniense. Otra parte se dirigió al programa constructivo de Pericles y el resto se acumuló como fondo del Estado ateniense. Anotemos un ejemplo. En el 450-449, mediante una propuesta de Pericles, los atenienses decidieron utilizar para las construcciones los 5.000 talentos de reserva acumulados en el tesoro de la liga.
Los pagos parecen haber atravesado una grave crisis entre los años 448 y 447, en el que muchos aliados desaparecen de las listas de tributos, especialmente en el distrito del Helesponto. Ello puede ser indicio de un gran descontento que podemos relacionar fácilmente con la paz de Calias, la financiación del programa constructivo ateniense y la guerra de Samos. En efecto, después de la firma de la paz, muchos aliados pudieron pensar que la liga debía disolverse una vez que había alcanzado sus objetivos y no tenía ya razón de ser. Además, los aliados veían que Atenas gastaba los fondos que aportaban en embellecerse y en campañas particulares que nada tenían que ver con los intereses generales. El decreto de Clinias, que tendemos a fechar en el 447, reorganizó el cobro del tributo y trató de poner coto a la morosidad. Según la resolución de la Asamblea ateniense, la Bulé y los magistrados atenienses en el exterior cooperarán en el cobro de los tributos. La misma Bulé verificará las entradas de los tributos y los britanos convocarán una asamblea para dar a conocer al pueblo ateniense qué estados habían pagado y cuáles resultaban deudores. Junto a los helenotamías encargados de recibir y administrar el tributo, se sitúan ahora unos supervisores, tactai, que se ocupan de fijar la contribución y de controlar las entradas y salidas. A partir de ahora el tributo será recaudado por los llamados recolectores, los ciudadanos más ricos de cada estado tributario, que respondían con sus bienes del montante del tributo. El número de las ciudades que aportan tributo oscila, según el año, entre 208 y 160. La lista de contribuyentes del 441 puede ser un buen ejemplo de los miembros de la Liga de Delos en la época del apogeo ateniense. En este año, el catálogo incluye 205 estados. El imperio tenía un fuerte carácter geocéntrico, comprendía la práctica totalidad de la costa de Asia Menor, la mayor parte de las islas del Egeo, las costas de Tracia, la Calcídica y buena parte del litoral egeo de la Grecia continental. Otra de sus características es su naturaleza marítima. Aunque varias ciudades son difíciles de localizar, la mayoría de las ciudades son costeras y en ningún caso un miembro de la Liga está situado a una distancia de más de 50 kilómetros del mar. Los aliados estaban distribuidos en 5 distritos tributarios: Tracia, las islas Jonia, Helesponto y Caria. Según su contribución, podemos establecer fácilmente una jerarquía de ciudades y comprender así el propio mundo griego y la importancia de cada estado en el contexto egeo y en la misma liga. El número de estados, más de 200, puede parecer a simple vista impresionante, pero las diferencias entre ellos son enormes. El montante del tributo se escalona entre las 100 dracmas y los 30 talentos. 146 ciudades, el 71%, pagan un talento o menos y la suma del tributo de todas ellas no supone más que el 14% del tributo total de la liga. 59 estados, 29%, las ciudades mayores pagan el 86% del montante total del tributo. Únicamente 39 estados aportan 5 talentos o más, solo 12 contribuyen con 10 o más talentos. De aquí podemos extraer varias conclusiones. Como es característico del conjunto de las ciudades griegas, las poleis del Egeo son estados diminutos, con un territorio entre 50 y 100 kilómetros cuadrados y una población de unos 500 a 1000 ciudadanos adultos masculinos. A pesar de ser puertos de mar, de forma abrumadora su riqueza proviene de la tierra y la inmensa mayoría son muy pobres. Solo un tercio de los Estados miembros, menos de 60, son realmente importantes para la Liga por su riqueza y contribución. La Liga de Delos contaba con un sínodo, un consejo de los representantes de los miembros de la alianza, que se debía reunir en Delos. Quizá fuera trasladado a Atenas en el momento en que se transfiere también el tesoro. No tenemos ninguna noticia de reuniones del sínodo. Es posible que, como fruto de la evolución imperialista de la Liga, las reuniones del sínodo hubieran caído en desuso o fueran meramente formales. 7.2.2 La flota ateniense.
Junto al tributo, la flota conforma el otro elemento fundamental del poder ateniense. Atenas contaba con una escuadra compuesta por 300 trirremes, un número de naves muy superior a cualquier otro estado griego. Por ejemplo, Corcira, que poseía la segunda flota en importancia de toda Grecia, disponía de 120 barcos. Precisamente una de las principales características del siglo V es el desarrollo naval ateniense. Antes del 482, la armada sumaba 100 barcos. Durante la Segunda Guerra Médica alcanzó las 200 unidades. En el transcurso de la Primera Guerra del Peloponeso, la flota se aumentó con 100 trirremes más. La escuadra tenía su centro en el Pireo, que disponía de dos puertos militares, Sea y Moniquía, y de diques capaces de acoger 400 trirremes. Así, Atenas podía construir, en un momento dado, otras 100 naves. El trirreme era una nave de guerra larga y ligera de 37 metros de eslora y de 3 metros de manga en el casco, que se elevaba a 6 metros en los arbotantes, los salientes de los costados de la nave, que tenían como finalidad dar un mayor impulso a los remos. Los remos tenían una longitud de unos 4,5 metros y la proa estaba dotada de un espolón de madera recubierto de bronce. El trirreme contaba con 3 hileras de remos superpuestas por cada lado. Estaba provisto también de una vela que se empleaba en los desplazamientos, nunca en combate, ya que las maniobras durante la batalla no podían dejarse al capricho de los vientos. 2 anchos remos situados en la popa servían de timón y gobernaban la nave. El trirreme era capaz de alcanzar una velocidad media de unos 9 kilómetros por hora y de llegar a los 12 o 15 kilómetros en combate. Suponemos que el coste de la construcción y el equipamiento de una nave de guerra ascendía a mediados del siglo V a 1 o 2 talentos y su vida media alcanzaba los 20 años. La tripulación constaba de 200 hombres, de los cuales 170 eran remeros. 27 remeros se distribuían en los bancos inferiores y medio y 31 en el superior. La tripulación comprendía también el trierarco y 6 oficiales, 10 marineros y 13 infantes de marina, epíbates. Estos últimos se dividían en unos 10 hoplitas y 2 o 3 arqueros. Aristófanes nos da una vívida descripción de la movilización de la flota. Dice: si os hubiera ofendido un lacedemonio por una nimiedad, en segunda hubierais puesto a flote vuestras 300 naves y nos hubieran ensordecido el rumor de los soldados, las voces de los electores de trierarcos y los gritos de los que venían a cobrar su paga. Se hubieran dorado las estatuas de Palas, la multitud hubiera invadido los pórticos donde se distribuye el trigo, y la ciudad se hubiera llenado de odres, de correas para remos, de compradores de toneles, de ristras de ajos, de aceitunas, de horcas de cebollas, de coronas, de sardinas, de tañedoras de flauta y de contusiones. El arsenal también se hubiera visto atestado de maderas para remos y atronado por el ruido de las clavijas que se ajustan y por el de los remos sujetos a las clavijas, por los gritos de los marineros y por los silbidos de las flautas y pitos que los animan al trabajo. Como tuvimos ocasión de comprobar durante la Primera Guerra del Peloponeso, la flota era el instrumento militar principal frente a una alianza como la Peloponesia, básicamente terrestre. La escuadra podía atacar las costas de los enemigos sin que éstos pudieran defenderse adecuadamente. Servía también de instrumento de dominación, ya que los miembros de la Liga de Delos, en su práctica totalidad de estados costeros, eran incapaces de unirse y coordinar sus fuerzas mientras Atenas dominara los mares. Gracias a ella, Atenas podía reprimir toda sublevación en el seno de la Liga. La flota aseguraba también el control de las rutas comerciales y los mercados, especialmente el trigo del Ponto, que Atenas casi monopolizó, y era utilizada como policía de los mares y de instrumento contra la piratería. Como consecuencia, en parte del programa de Pericles, todos los atenienses tenían amplia experiencia y entrenamiento en los asuntos navales. De manera secundaria, los atenienses reforzaron también su poderío terrestre. Equiparon entre 200 y 300 jinetes.
hasta alcanzar la cifra total de 1.200 jinetes. Los nuevos contingentes se extrajeron de los cetes. Finalmente, emplearon de manera permanente 2.500 hoplitas. 7.2.3 La colonización y la adquisición de tierras en los territorios de los aliados. Por definición, toda polis reserva la propiedad de la tierra exclusivamente a sus propios ciudadanos. Esta estrecha vinculación del ciudadano con la tierra era uno de los elementos fundamentales de la misma polis. Sin embargo, los atenienses adquirieron tierra en el territorio de los aliados, ya fuera de titularidad pública, propiedad del Estado ateniense, o privada, patrimonio de atenienses individuales. Una forma de adquisición de propiedades en el exterior fue lo que podríamos llamar la colonización imperial. Ya antes de Pericles se habían establecido colonos en Esiros y en Enea Jodoi, en Tracia. Según Plutarco, durante la época de Pericles se instalaron otros 1.000 en el Quersoneso, en Naxos, 500, en Andros, 250, y 1.000 en Tracia para habitar junto a los bisaltas. Esto último se refiere probablemente a Anfípolis. A todos ellos hay que sumar los que se establecen en Turios, en la costa de la Propóntide y en el Mar Negro. La fundación de otra colonia, Brea, en Tracia, en el 446-445, nos es conocida a través de la epigrafía. Posiblemente se enviaron otros colonos a Lemnos, Imbros, Eritras, Colofón y Ástaco. Durante la guerra del Peloponeso se instalaron nuevos colonos en Egina, Mitilene, Lesbos, Hesíone y Melos. Algunos asentamientos nacen como castigo a una rebelión en la que Atenas confisca parte de su territorio al aliado que se ha sublevado. Otros se establecen en territorios que no pertenecen a los miembros de la Liga, pero todos obedecen a un mismo patrón. Atenas se vale de su poder imperial para promover los asentamientos. La naturaleza de las nuevas fundaciones es bastante mal conocida y quizá podamos distinguir tres tipos diferentes. Apoikiai, colonias multiétnicas, apoikías atenienses y cleruquías. Las colonias multiétnicas son aquellas en las que el origen de los colonos es múltiple, no únicamente atenienses, sino que participan griegos de otras partes. Son los casos de Turios y Anfípolis, que dan lugar a la formación de una polis completamente independiente, a veces como Anfípolis, incluida en la Liga de Delos, y otras como Turios no. Entre los asentamientos poblados exclusivamente por atenienses, quizá podamos distinguir entre apoiquía y cleruquía. Desde el punto de vista lingüístico no existe ninguna diferencia. El cleruco es aquel que posee un lote de tierra, lógicamente en el exterior. Apoikos es aquel que vive fuera de su ciudad de origen. Como es fácil observar, en realidad, un cleruco es a la vez un apoikos. Sin embargo, alguna distinción de orden jurídico debió existir entre ellos. Así, por ejemplo, conservamos una inscripción fechada hacia el 410, donde se distingue en un contexto oscuro entre apoikiai y clerukiai. Podemos pensar que las cleruquías se diferencian de las apoikiai en la propiedad y uso de la tierra. Los clerucos instalados en una cleruquía poseen la tierra en usufructo de manera provisional como una propiedad colectiva de los atenienses. Sin embargo, en el caso de una apoikiai, los colonos adquieren la propiedad de la tierra de forma personal y por tiempo indefinido. Mucho más importante, la apoikiai da lugar a la creación de un estado, una polis, de modo que el apoikos ateniense se convierte, por ejemplo, en un egineta o un lemneo, mientras que la cleruquía forma parte del estado ateniense. Al menos en el siglo IV, los clerucos retenían la ciudadanía ateniense, estaban incluidos en los demos y las tribus atenienses y tenían sus propias instituciones sometidas a la supervisión de la asamblea ateniense. Parece haber existido alguna forma especial de cleruquía. En el caso de Samos, los clerucos atenienses no fueron instalados efectivamente, sino que se transformaron en una especie de rentistas residentes en Atenas y el cultivador samio debía pagarles una tasa en concepto de arriendo de la propiedad confiscada.
la implantación colonial ateniense cumplía varias funciones. Por un lado, se instalaba a los atenienses más pobres, que encontraban así un medio de sustento. Por otro, muchos asentamientos, especialmente las cleruquías, servían de guarnición para vigilancia de los aliados que habían sido sometidos tras una revuelta y como aviso al resto. Además de la colonización imperial, la adquisición privada de parcelas en el territorio de los aliados parece ser un fenómeno ampliamente difundido. Sabemos de muchos atenienses ricos que adquirieron propiedades en el territorio de los aliados. Por mencionar algún ejemplo, en el 415, Adimanto posee, además de sus propiedades en el Ática, un dominio en Tasos. Alcibíades dispone también de dominios en Eubea, Tasos y Abido. Este enriquecimiento particular tenía la virtud de vincular a los aristócratas atenienses con la política imperialista. No parece, sin embargo, que la adquisición de tierra se circunscribiera únicamente a los ricos, sino que debió de ser también frecuente en otros sectores sociales. Es difícil conocer los mecanismos a través de los cuales los atenienses accedieron a la tierra de los aliados. Muchas de estas propiedades se situaban en estados de la Liga que habían sido sometidos después de una revuelta, Eubea, Tasos, y es posible que los atenienses les obligaran a aceptar que el Estado o los particulares pudieran adquirir tierras, pero en otros, como Abido, no tenemos noticias de rebelión. Podemos pensar en matrimonios mixtos o en concesiones de ectesis, privilegio de poseer tierra no siendo ciudadano de origen por parte de los estados aliados a particulares. En el siglo IV, en el decreto de fundación de la Segunda Liga Ateniense, 377, cuando Atenas renuncia a los métodos del siglo V, se establece expresamente que no se permitirá a ningún ateniense poseer bienes inmuebles, ni privados ni públicos, en el territorio de los aliados, ni casas, ni terrenos, ni por compra, ni como prenda de una hipoteca, ni por cualquier otro modo. Semejante cláusula nos llevaría a pensar que la compra o la hipoteca fueron, en el siglo V, las formas más extendidas de apropiación. Pero, puesto que un extranjero no puede ser propietario, seguimos enfrentados a la misma e inquietante pregunta: ¿cómo era posible que un ateniense comprara tierra o la aceptara como aval de un préstamo en el territorio de los aliados? ¿Hubo quizá un decreto de la Asamblea ateniense que facilitaba la adquisición de tierras en el imperio de manera general? Sea como fuere, tal práctica atentaba directamente contra las bases de la misma polis. Es una muestra clara de política imperialista que vulneraba la autonomía de los aliados y creó un hondo resentimiento. 7.2.4. La interferencia judicial y legislativa ateniense. Los pleitos entre un ciudadano ateniense y otra persona miembro de una ciudad aliada eran juzgados según las previsiones de los symboli, los acuerdos, preferentemente comerciales, que Atenas había establecido de manera bilateral con otros estados. Los symboli no constituían evidentemente una injerencia ateniense. Sin embargo, Atenas introdujo en la Liga dos prácticas judiciales en determinados casos criminales que pueden ser considerados claramente imperialistas. Algunos procesos ya juzgados en las ciudades aliadas eran llevados a Atenas, que actuaba como el Tribunal Supremo o de segunda instancia y podía modificar una decisión judicial de un Estado aliado, o como en Calcis, un Estado debía remitir a Atenas, sin juzgarlos, todos los casos que conllevaran pena de muerte, exilio o pérdida de derechos ciudadanos, atimía. Estos casos eran instruidos por la Bulé, que los remitía a los tribunales populares. Finalmente, parece que Atenas prohibió de manera general a cualquier Estado aliado imponer la pena de muerte sin la revisión del caso por los tribunales atenienses. Como puede observarse, no era la naturaleza del delito lo que contaba, sino la naturaleza de la pena. Tal interferencia tenía la finalidad de proteger a los demócratas filo-atenienses de las ciudades aliadas. Por otra parte, los atenienses obligaron a los aliados a aceptar decretos atenienses que tenían validez en todo el imperio o en parte de él. No tenemos noticias de que en estos decretos participara el sínodo de la Liga. Un decreto sobre Metone puede muy bien servirnos para apoyar esta afirmación.
En el caso de que los atenienses voten un decreto general en relación con los aliados para exigir ayuda u otra imposición a las ciudades, o bien acerca de ellos mismos, los atenienses, o bien acerca de las ciudades, afectarán a la ciudad de Metone las cláusulas del decreto en que se la menciona expresamente, las demás no. Los atenienses mediatizaban así la autonomía de los aliados, esto es, la capacidad de todo Estado griego de darse leyes a sí mismo y de ejercer la soberanía plena sobre sus tribunales. Finalmente, Atenas impuso también el principio de responsabilidad colectiva de los aliados en la protección a los ciudadanos atenienses. La ciudad en que fuese asesinado un ciudadano ateniense debía pagar colectivamente una multa de 5 talentos. 7.2.5 Guarniciones y magistrados, la implantación de la democracia en los estados aliados. Atenas instaló guarniciones en varios estados aliados como Eritras, Mileto, Egina, Cícico, Bizancio y Samos. Antes de la guerra del Peloponeso, su uso parece haber sido bastante frecuente. Atenas contó también con una serie de magistrados, varios centenares, que sirvieron en el exterior vinculados al imperio. Algunos magistrados actuaban de forma colegiada, por ejemplo, en Mileto, la documentación epigráfica menciona 5 arcontes atenienses. Los arcontes están atestiguados en Escíatos, Afitis, Metone y en varias ciudades de la Jonia como Mileto. Los episcopoi o inspectores, de los que Atenas usó ampliamente, están documentados al menos en Eritras y Mileto. El inspector era destinado en una ciudad para una investigación temporal en la que podía actuar si era necesario. Una vez cumplida su misión y solucionado el problema en bien de los intereses atenienses, regresaba a Atenas. El flurarco es el comandante de una guarnición ateniense que tenía otras funciones, además de las propiamente militares: el mantenimiento de una ciudad en la liga, la protección a los demócratas locales y el propio régimen democrático. Un decreto del 425-424 atestigua que Atenas dispone también de unos magistrados especiales, los elespontofilaques, encargados de controlar el comercio de grano y quizá de cobrar un peaje por el paso de los estrechos. Estos magistrados pueden ser muy anteriores y datar de la Pentecontesia, al menos en el caso de los estados que se habían sublevado, y siempre que estos fueran oligarquías, al ser sometidos, Atenas implantaba la democracia. Ciertamente Atenas prefería los regímenes democráticos a los oligárquicos, pero no parece que, mención hecha de las rebeliones, Atenas introdujera de manera generalizada la democracia entre los miembros de su imperio. De hecho, toleró las oligarquías mientras éstas se mantuvieran fieles. 7.2.6 Otros instrumentos imperiales. El decreto monetario. El mundo griego desconocía las embajadas permanentes y la noción de soberanía extraterritorial. Para solventar este problema se utilizaban los proxenos. Un proxeno era un ciudadano de un estado, por ejemplo un bizantino, que en su ciudad, Bizancio, defendía los intereses de otra, por ejemplo Atenas. Aunque sus funciones no estaban claramente definidas, ya que no eran contractuales, el título era concedido oficialmente por el estado al que representaba. La proxenía fue un instrumento de decisiva importancia en el imperio ateniense. Atenas se sirvió ampliamente de ella para el control de sus aliados, especialmente de los reluctantes. Los proxenos eran relevantes personalidades en su ciudad, demócratas y líderes de las facciones democráticas. De hecho, trataban de influir en la política interior o exterior de su comunidad. Gastaban tiempo y dinero y utilizaban su influencia en defender los intereses de Atenas y de los residentes atenienses. Los proxenos llegaban incluso a obtener por vías abiertas o clandestinas una vital información para Atenas, a la que daban una ventaja política y militar. Los atenienses reconocieron la importancia de esta institución, concediendo a sus proxenos diversos honores, protección y asilo. Si un proxeno ateniense era asesinado en un estado aliado, se aplicaba la misma pena, una multa de 5 talentos, que si fuera un ciudadano ateniense. Ningún miembro podía salirse de la liga y en los casos de revueltas, Atenas recurría a la represión directa imponiendo duras condiciones.
Normalmente, el Estado sometido debía desmantelar sus murallas y entregar la flota, se convertía en un miembro tributario o veía su contribución acrecentada y se introducía la democracia. En ocasiones se reclamaban rehenes o se le grababa con una indemnización de guerra. Hacia el 450-446, la Asamblea ateniense votó el decreto de Clearco, que imponía en todo el imperio el uso de la moneda y del sistema de pesos y medidas atenienses. En el decreto se establecía que los estados aliados y los particulares debían llevar a Atenas todas sus monedas de plata, que serán retiradas y reacuñadas en moneda ática. Atenas recibirá una comisión del 5% por esta amonedación. Todas las ciudades aliadas deberán publicar esta resolución ateniense en su ágora. Si algún magistrado particular, sea ateniense o extranjero, actuaba contra este decreto, será juzgado en Atenas, perderá sus derechos ciudadanos y su propiedad será confiscada y el diezmo entregado a Atenea. Por último, Atenas parece haber monopolizado el comercio del grano del Ponto y con los helespontofilaques estableció una especie de aduana, posiblemente en Bizancio, que fijaba el grano que cada estado podía importar y cobraba una tasa por el tráfico entre el Egeo y el Ponto Euxino y viceversa. De hecho, los magistrados atenienses podían impedir el comercio con el Ponto de cualquier estado. Un decreto sobre Metone, aunque algo posterior del 426, puede ser aducido como prueba suficiente. Fue resuelto por la Bulé y la Asamblea, los de Metone podrán importar trigo de Bizancio hasta 1000 medimnos anuales. Los helespontofilaques consentirán esta importación e impedirán que otro la evite. Si no, cada uno será castigado con una multa de 10.000 dracmas. Los de Metone notificarán por escrito a los helespontofilaques la importación hasta las cifras decretada. Tendrá exención también la nave importadora. 7.2.7 Los vínculos ideológicos y religiosos. Atenas desarrolló algunos factores de cohesión imperial y toda una propaganda que tendía a presentar una imagen atractiva de la ciudad y de su poder. En primer lugar, utilizó el panhelenismo, la proyección de Atenas como la potencia cultural del mundo griego y el único estado capaz de defender a los griegos de la amenaza persa. Atenas insistió también en su imagen como ciudad madre de los jonios, fundadora de las poleis de Asia Menor y el Egeo, y trató de establecer con los miembros de la Liga vínculos culturales y religiosos análogos a los que existían entre una metrópoli y sus colonias. En el terreno religioso, Atenas obligó a sus aliados a enviar ofrendas a Atenea durante las Panateneas y se les invitó a participar en las grandes dionisíacas. De alguna manera, Atenas pretendía crear una especie de culto imperial en torno a Atenea, a la que quiso darle un significado similar al que tenía Apolo Delio para los estados del Egeo. Sin embargo, la política panhelénica tuvo escasos resultados y el culto imperial no parece haber tenido demasiado éxito. Los atenienses no pretendieron nunca crear una ciudadanía común, el verdadero vínculo que hubiera unido a todos los miembros de la Liga. 7.3 El imperialismo ateniense a debate. ¿Fue la Liga de Delos un imperio ateniense? ¿Fue beneficioso el imperialismo ateniense? ¿Quiénes lo apoyaron entre los aliados? Estas preguntas han centrado buena parte del debate historiográfico. De su respuesta depende en gran medida la interpretación de todo un siglo. En el análisis de la naturaleza de la Liga de Delos, las posturas varían enormemente. Algunos autores rechazan la visión de la Liga de Delos como un imperio o tratan de minimizar los componentes imperialistas de dicha liga. Incluso entre los que aceptan la existencia de un imperio ateniense, hay quienes lo consideran benéfico y quienes, por el contrario, destacan sus aspectos negativos. Nuestra concepción sobre el imperialismo tiene su base en situaciones contemporáneas. Debemos evitar, pues, en primer lugar, los juicios a priorísticos y las ideas preconcebidas, ya que pueden condicionar y viciar nuestro análisis. Por otra parte, es necesario también apartarnos de determinadas definiciones del imperialismo, no porque sean falsas, sino porque no se pueden aplicar a la realidad griega del siglo V. Naturalmente, la visión marxista-leninista del imperialismo como la etapa final y más perfecta del capitalismo resulta inviable. Tampoco nos sirve el colonialismo europeo del siglo XIX,
la política de expansión sin límites precisos emprendida conscientemente por un Estado que incluye en su sistema estatal a otras poblaciones, muchas veces muy diferentes a su propia cultura y formas de organización. Ni siquiera el más próximo imperialismo romano, entendido como la voluntad consciente de dominación de otros estados a los que incorpora a su estructura estatal y que pretende establecer un dominio universal, puede sernos útil. Una definición de imperialismo que pueda ser aplicable a la Atenas del siglo V debe partir de la propia realidad estudiada y no de esquemas concebidos para el mundo contemporáneo, ni mucho menos de dogmas ideológicos. Para analizar si existió un imperialismo ateniense en el siglo V y en qué medida, partiremos de 4 conceptos básicos, interrelacionados y puramente griegos. Eleuteria, soberanía o libertad externa; autonomía, libertad interna; hegemonía; y argé, imperio. Toda polis, por definición, debería poseer eleuteria y autonomía. La eleuteria puede ser entendida como la soberanía exterior de un Estado, la capacidad de realizar una política exterior completamente independiente, de establecer tratados y alianzas, emprender guerras, firmar la paz, etc. La autonomía interna comporta 3 elementos esenciales: el derecho de un Estado a decidir, modificar y usar sus propias leyes, entre las que se incluye el régimen político; la capacidad de elegir y controlar a sus propios magistrados; y la potestad de ejercer la soberanía plena en sus tribunales. La hegemonía se refiere a aquel Estado que desempeña el papel director de una liga, una alianza militar multilateral; y argé define a aquella potencia que construye un imperio atentando contra la libertad y autonomía de otros estados. Lógicamente, la pertenencia a una liga supone un límite para la eleuteria de los Estados miembros, pero la potencia hegemónica de toda alianza militar multilateral debe dejar por un lado suficiente espacio para la libertad externa de las poleis y por otro, no debe inmiscuirse en su autonomía interna. Tomemos como ejemplo la Liga del Peloponeso anterior a la guerra. A pesar de que la ordenación interna de la Liga del Peloponeso es bastante mal conocida, ciertos aspectos parecen claros. Esparta era el hegemón de la Liga del Peloponeso. A los ojos de los espartanos, la función principal de la Liga no era imponer un imperio a las ciudades peloponesias, sino proteger su base económica vulnerable en Laconia y Mesenia y evitar las revueltas internas de sus ilotas. Esta finalidad enfocada hacia el interior condicionaba las relaciones de Esparta con la Liga del Peloponeso. Algunas veces, cuando Esparta se sentía amenazada, los lacedemonios intervenían en los asuntos internos de las ciudades de la Liga, pero estas interferencias parecen haber sido bastante escasas y separadas por largos intervalos de tiempo. Antes de la guerra del Peloponeso, Esparta, por ejemplo, toleró regímenes oligárquicos relativamente amplios, como es el caso de Sición, o democracias como Élide, o permitió que algunas zonas del Peloponeso, como Acaía, no solo poseyeran un gobierno democrático, sino que además se mantuvieran fuera de la Liga. Esparta no impuso guarniciones ni magistrados a los miembros de la Liga, salvo en caso de guerra; tampoco imponía tributos y por lo tanto la Liga no disponía ni de tesoro ni de ingresos regulares. Las contribuciones se exigían únicamente en tiempo de guerra y se gastaban exclusivamente en fines militares. A diferencia de Atenas, todos los miembros de la Liga conservaron sus ejércitos respectivos. Los aliados retuvieron también gran capacidad de actuación en el seno de la Liga, como se puede apreciar en las reuniones de la Asamblea de la Liga del Peloponeso, en la que las discusiones y debates son muy abiertos y las críticas a Esparta nada raras. En la Asamblea, cada Estado miembro tenía un voto y la decisión se alcanzaba por el voto mayoritario de todos. En definitiva, antes de la guerra, la Liga del Peloponeso es una liga hegemónica que dista mucho de convertirse en un imperio espartano. La Liga de Delos limitó más severamente la eleutería de los Estados miembros. Ningún Estado podía negarse a acudir a una expedición o a aportar su contribución monetaria. Nadie podía salirse de la Liga. Parece que Atenas impidió toda guerra entre los Estados miembros y les impuso, como en el caso de Mileto y Samos, su arbitraje. Constituirse en tribunal de arbitraje sin consentimiento de una de las partes y emitir sentencia son 2 actos jurídicamente insoportables y de ostentación de prepotencia política.
Aún más cuestionable era el derecho ateniense a imponer una contribución económica a sus aliados, incluso en época de paz, y a revisarlo y fijarlo de manera unilateral. Las contribuciones económicas de los aliados tenían la finalidad de financiar el esfuerzo bélico contra Persia. En sentido estricto, el tributo debía exigirse solo en tiempo de guerra y solo para la guerra contra Persia. Sin embargo, Atenas empleó gran parte de las contribuciones en fines distintos de los originales y las exige después de que se firmara la paz con Persia. Parece también claro que el sínodo de la Liga no tiene prácticamente capacidad de decisión. En resumen, en el terreno de la eleutería, podemos decir que la actuación ateniense excede con mucho una simple hegemonía. Atenas violentó de diversas formas la autonomía interna de sus aliados. En este caso, el único debate posible es una cuestión de gradación, esto es, si Atenas violó la autonomía de todos los miembros de la alianza de manera sistemática o solo en aquellos estados que eran castigados tras una rebelión, y si lo hizo en todos o solo en algunos aspectos. Quizá estemos más cerca de la verdad adoptando una postura intermedia. Algunas medidas se aplicaron de manera generalizada y otras únicamente a los aliados sometidos tras una revuelta. En primer lugar, la Asamblea ateniense hizo aprobar leyes que se aplicaban a todos o parte de los aliados. Estos decretos mediatizaban gravemente la capacidad de cada estado para regirse por sus propias leyes. El número de magistrados atenienses y su presencia en las inscripciones hablan en favor de su amplia difusión. Los inspectores y otros magistrados y las guarniciones influyeron decisivamente en las instituciones locales. Los atenienses remitieron los procesos judiciales de los aliados a su ciudad y si hemos de creer al pseudo-Genofonte, esta interferencia judicial parece bastante difundida. En el campo de la autonomía económica de los aliados, Atenas llegó a controlar el comercio de materias primas estratégicas como el grano, podía impedir el abastecimiento de cualquier aliado y les impuso su propio sistema de pesos y medidas y su propia moneda. Otras medidas más duramente imperialistas se aplicaron solo a los estados que se rebelaban. Entre estas podemos anotar la implantación de la democracia, la entrega de flota y rehenes, la demolición de murallas y la confiscación de tierras. En definitiva, podemos afirmar que, si bien en diversos grados y con algunas diferencias según el estado en cuestión, Atenas violó la autonomía y la libertad de todos los aliados. Indudablemente, en determinados aspectos, el imperialismo ateniense benefició a los aliados. Los miembros tributarios no tenían que mantener una escuadra ni entrar en combate. La flota ateniense fue una garantía contra la piratería y protegió las rutas navales a las que aportó seguridad. El imperio dinamizó el comercio en el Egeo, abrió nuevas oportunidades económicas a todos los aliados, promovió un incremento de los intercambios y en general de la prosperidad de todo el Egeo. Desde el punto de vista político, aunque en el seno de las democracias tuteladas, el imperialismo ateniense dio a los más pobres la posibilidad de participar en la vida política de sus comunidades. El imperio favoreció, pues, a los demócratas y a los más desfavorecidos de los aliados. Pero estos aspectos positivos del imperialismo no deben deslumbrarnos. Junto a ellos hay muchos elementos de dominación. Se trata de beneficios que la potencia imperial no persigue prioritariamente. Atenas pensaba y defendía casi exclusivamente sus propios intereses, que a veces coincidían con los de todos o parte de sus aliados. Sin duda existió un imperialismo ateniense. Ahora bien, ¿el imperialismo ateniense fue odiado de forma generalizada por todos los aliados? ¿Fue universalmente impopular? Tucídides nos presenta el imperio ateniense como una tiranía que había acabado con la libertad y autonomía de sus aliados. A pesar del testimonio de Tucídides, la investigación moderna está dividida sobre la cuestión de la popularidad del imperialismo ateniense. Algunos investigadores aceptan el testimonio de Tucídides. Sin embargo, otros afirman que representa solo la visión de los oligarcas del imperio y que la mayoría del pueblo, de tendencia democrática, aceptó la dominación ateniense. Hay algo de verdad en esta última visión, que encuentra su apoyo paradójicamente en el propio relato de Tucídides. Aunque moderado, Tucídides era un oligarca y refleja en gran medida la opinión negativa de los oligarcas. Tiende a generalizar y parece claro que en muchos lugares la mayoría de los demócratas no tenían semejante opinión del imperialismo ateniense. Unos pocos ejemplos bastarán. Los demócratas samios buscan en el 440 la ayuda de Atenas para acabar con sus oligarcas.
A partir del 439, la democracia samia se mantuvo leal a Atenas hasta el final, cuando la guerra estaba perdida. Otro caso significativo puede ser Tasos. Tras su rebelión en el 465, Atenas impuso un régimen democrático cuyos líderes eran el atleta Teágenes y el famoso pintor Polígnoto. En el 424, cuando el espartano Brásidas intenta hacerse con la ciudad, los demócratas y la mayoría del demos rechazan la propuesta de Brásidas y Tasos, solo se rinde después de que los espartanos la amenazan con reducirla por hambre. En el 412, la intervención espartana en la Jonia es recibida también sin entusiasmo. En el 424, en el momento en que las tropas de Brásidas llegan a la Calcídica, los ciudadanos de Tracia están divididos en tres grupos: los demócratas vinculados a Atenas, los oligarcas que ansiaban llevar su ciudad al lado espartano y la mayoría que desea la democracia y la independencia de Atenas. En definitiva, con certeza, el imperio no era tan impopular entre los súbditos como Tucídides nos lo presenta. Los ciudadanos de los estados aliados no estaban unidos, tenían intereses contrapuestos y se dividían en facciones oligárquicas y democráticas. Los oligarcas detestaban al imperio. Los demócratas y la mayoría del pueblo estaban también divididos en facciones filo y anti-atenienses. Es posible que en todas partes desearan una democracia libre, pero preferían casi siempre una democracia tutelada antes que soportar una oligarquía, fuera o no sometida a Esparta, en la que sus vidas, bienes y residencia en la patria peligrasen. Hubo temor y no siempre los demócratas apoyaban a Atenas, pero el imperio no fue unánimemente impopular. Muchos demócratas y buena parte del pueblo estaban dispuestos a aceptar el imperio ateniense. En conclusión, a diferencia de los imperios orientales precedentes o del posterior romano, Atenas no tuvo la intención de incorporar totalmente a otros estados al estado ateniense, reduciéndolos a provincias, y su poder mantuvo unos límites bastante precisos, el Egeo y el mar, al menos hasta la segunda parte de la Guerra del Peloponeso, sin pretender construir un dominio universal. Pero fue una forma de imperialismo, de dominación, la de una polis griega. Posiblemente los líderes que edificaron el imperio y la mayoría de los atenienses no tuvieron un programa absolutamente definido ni contaron con una teoría sobre el imperialismo. Pero, a lo largo de la Pentecontesia, la política de Temístocles, Simón y Pericles, apoyada de forma mayoritaria por los ciudadanos atenienses, transformó la hegemonía de la Liga de Delos en un imperio. El imperialismo ateniense se puede definir así como la voluntad de dominar, de ser cada vez más fuerte, mayoritariamente compartida por los ciudadanos atenienses, sin el deseo de edificar un imperio universal ni de incluir a los súbditos en su estructura estatal. Algunas medidas imperialistas se aplicaron de forma general, otras solo a los estados más recalcitrantes. El imperio benefició en algunos aspectos a los aliados o a parte de ellos y encontró también sus apoyos entre los súbditos. Imperio diferente, rico en matices, pero imperio al fin y al cabo. En último término, como se verá durante la guerra del Peloponeso, esta conversión entrañaba también un peligro para Atenas.